Bienvenidos, gracias por acudir a la llamada de expansión. Hoy celebramos sus 35 años de vida, que se dice pronto. Y lo hacemos aquí, en Barcelona. Tenemos por delante una mañana llena de ponencias y debates que esperamos sean muy interesantes, con una gran cuestión sobre la mesa: sostenibilidad y digitalización, claves para la reactivación de la economía y el empleo aquí, en Cataluña. Expansión celebra su 35 aniversario en el marco de una economía azotada por las restricciones derivadas de la pandemia, en un entorno internacional muy castigado que afecta a economías fuertemente exportadoras y abiertas al turismo como es Cataluña. También celebramos este aniversario con la esperanza en un rápido repunte este año y más aún el próximo, gracias a las vacunas, gracias al empuje emprendedor de los empresarios y al programa de ayudas europeas al que aspiran todos los sectores económicos. Unos fondos europeos en los que vemos la oportunidad de apostar por una transformación estratégica de la economía con el impulso de proyectos empresariales orientados a la sostenibilidad y a la transformación digital. Creo que el título y el enfoque de esta jornada es la más oportuna posible por el contexto y por los retos que tenemos de futuro en la economía de nuestro país. Por el contexto, porque ahora la urgencia es la reactivación de la economía, reactivación que en el caso de la ciudad de Barcelona significa fundamentalmente aviones y vacunas, o vacunas y aviones, para ayudar a los sectores que en estos momentos están sufriendo de una forma más intensa la parada de la actividad económica, fundamentalmente el sector de la economía del visitante, el turismo, las ferias y los congresos. Y, en segundo lugar, porque el reto que tiene nuestra economía y nuestro país es, efectivamente, en el caso de la ciudad de Barcelona fundamentalmente, la necesidad de diversificar nuestra economía y de adaptarla a los retos de la digitalización y de la sostenibilidad. Tenemos la obligación de explicar a la gente y a las empresas, quizá no a las que estáis aquí representadas, pero sí al resto del tejido productivo, que los fondos europeos no son solo para ayudar, son para transformar. El concepto propio lo indica. Se pretende la transformación del modelo económico, de los procesos productivos, y ahí se basa la recuperación. Y, evidentemente, bajo dos pilares, entre otros, pero sobre todo la sostenibilidad y la digitalización. Y es una oportunidad histórica. Es cierto que el que no sepa aprovechar esta oportunidad va a quedar en el furgón de cola. Y eso es un lujo que nosotros como país no nos podemos permitir. El gran reto principal de los fondos europeos es como un país como el nuestro es capaz de hacerlo llegar a su tejido productivo, que es de pymes. La verdad es que somos una compañía privilegiada por el tipo de clientes que tenemos, todos ellos bastante cercanos al proceso de digitalización del que hablamos hoy, pero también porque nos habíamos aplicado nuestra propia medicina. Somos una compañía con una utilización de cloud, de tecnologías cloud del 95%. O sea, está prácticamente la compañía entera cloudificada, lo que nos permitió en 10 días hábiles poner a nuestras 12.500 personas, bueno, al 97% de esta masa de personas que trabajan en Accenture teletrabajando para nuestros clientes, ¿no? Y eso es verdad que en otros sectores mucho más ligados a la actividad física pues fue mucho más difícil. La experiencia al principio fue dura, pero la verdad es que el país entero venía en un proceso ya de digitalización. Es verdad que había algunas barreras psicológicas en algunos de nuestros clientes y en algunas empresas relativas de la velocidad de adopción, ¿no? Pero yo creo que tras esas primeras semanas difíciles, yo creo que ha habido un consenso respecto de que la tecnología digital ayudaba a las compañías a prepararse mejor para competir en una economía digital. Definitivamente nos enfrentamos a grandes desafíos y yo los plantearía en un doble desafío. Por un lado, acometer esa necesaria transformación, evolución de nuestro propio sector y, por otro lado, acompañar la transformación y la gestión de la situación que estamos viviendo a nuestros clientes. La transformación que tenemos que hacer, al final, nos exige, uno, adaptar nuestros canales de distribución a esa mayor demanda de digitalización y menor demanda del canal presencial, ser más eficientes al final para tener el músculo financiero
para poder llevar a cabo aquellas grandes inversiones que tenemos que hacer en tecnología y en capital humano. Potenciar también una serie de atributos que son muy importantes en este entorno: la flexibilidad, la agilidad, la transversalidad, la capacidad de colaborar con otros internamente, pero también externamente, cosa que liga con otro último desafío, que es la de la evolución del propio modelo de negocio, más allá de lo que era el modelo de negocio tradicional bancario. Y para esa parte necesitamos alianzas, partnerships con agentes externos, con otras empresas, para poderlo hacer de la manera más efectiva, ¿no? Y el reto es hacer todo eso manteniendo equipos cohesionados, motivados, ilusionados, para poder seguir ofreciendo el mejor servicio a los clientes y, como decía al principio, para seguir apoyando o apoyar, especialmente en el momento en el que estamos, ¿no?, la recuperación económica y, muy en particular, todo el despliegue de los fondos europeos, que yo creo que el sistema financiero, y en particular CaixaBank, gracias a su escala, a su capilaridad, yo creo que tiene un papel o un rol fundamental en el que jugar. Por lo tanto, a todos estos desafíos yo creo que se suma también una gran responsabilidad. La verdad es que veníamos hablando de digitalización pues hace ya más de 5 o 6 años, ¿no?, como una necesidad, como el tener que hacerlo, el querer abordarlo, tanto las compañías como las pymes, como las propias administraciones públicas, ¿no? De repente, de un día para otro, en 24 horas, pues pasamos de un mundo físico a una vida digital en todos los sentidos, ¿no? Y eso pues pasa en 24 horas sin avisar, y realmente pues nos damos cuenta que la digitalización no era una necesidad, sino era ya una obligación, y teníamos un sentido de supervivencia en ello, ¿no?, sobre todo en las empresas, ¿no? Aquí no queda otra que pensar que la digitalización, la economía digital, pues es y va a ser el futuro y el motor económico de la economía de los países. No hay ninguna duda ya. Un país que no esté digitalizado, que no tenga la sociedad digitalizada, que no tenga las administraciones públicas digitalizadas, las empresas, no va a ser un país competitivo. El primer paso para la digitalización es subirse a la nube. No hay otra. Y la nube, si no es segura, pues no nos da una digitalización completa, ¿no? Así que lo cierto es que, viendo los consumos, viendo los usos, la tecnología nos está mejorando de manera significativa la vida, pero también, sobre todo, la competitividad en las empresas, por lo que no hay ninguna de las dudas de que el motor económico para esta digitalización, para esta economía digital, es la digitalización, y tenemos que abordarla sí o sí. Ya, de hecho, ya estamos en un momento de aceleración y de urgencia sobre ello, ¿no? Muy bien. Creo que yo dividiría los retos, si me permites, en tres, por hacer un poco de síntesis. Primero, retos operacionales. Nuestras operaciones han tenido que cambiar constantemente. Ahora podemos volar a este aeropuerto, ahora podemos no volar. Ahora, para volar necesitamos un PCR, ahora necesitamos un test de antígeno, pero depende de qué test de antígeno si sirve o no sirve, con lo cual nos hemos tenido que adaptar a estos cambios constantes de regulación. Retos financieros, por supuesto. Ha sido un año pues realmente desastroso para todo el sector de la aviación, y IATA estima pérdidas de 120 billones de dólares en todo el sector, que es una cifra masiva. Y también yo creo que el tercer nivel de retos es el retos en la toma de decisiones. Hemos tenido que tomar decisiones en la más absoluta ambigüedad. Nosotros tenemos toda nuestra flota despreservada, significa despreservada, la hemos ido despreservando, la estamos despreservando en estos momentos. Para verano tendremos toda nuestra flota lista para operar. Tenemos todos nuestros pilotos están en ERTE, como todo el mundo en el sector turístico, pero mantenemos todos nuestros pilotos. O sea, tenemos plena capacidad operativa para afrontar la recuperación. De hecho, hace poco en prensa salió que esperamos operar más de 300 rutas este verano, y esperamos que el inicio de la recuperación empiece en este verano 2021. ¿Cuándo podemos empezar a hablar de recuperación económica en Cataluña, en España? Sí, efectivamente estoy habituado a la pregunta, especialmente después de un principio de año que ha sido malo. La recuperación llega tarde. El progreso en la vacunación ha sido exasperadamente lento. Pero yo creo que estamos muy cerca de un punto de inflexión muy claro. Y estamos hablando seguramente pues este mismo mes de mayo, quizá junio, con la vacunación del grueso de la población de más de 60 años, que al final es
que representa ese grupo de edad el 65%, 2/3 partes de todas las hospitalizaciones. El hecho de que disminuye el riesgo de presionar excesivamente al sector hospitalario va a permitir claramente relajar todas las restricciones a la movilidad y a determinadas actividades. Y a partir de ahí yo creo que hay un cambio de confianza, un cambio de dinámicas que van a impulsar el principio de una recuperación sostenida. Pero yo creo que es más probable que nos sorprenda en positivo la velocidad de recuperación en la segunda mitad del año que no en negativo. Y en particular yo creo que va a ser muy importante que este verano se pueda recuperar el sector turístico con fuerza. Y yo creo que las ganas de viajar y las ganas de hacer turismo están ahí. Creo que se ha producido un giro importante de la concepción de las políticas económicas, de las crisis sociales, de la mano de este Gobierno y, naturalmente, con el reconocimiento que queremos hacer de manera expresa a la disponibilidad absolutamente constructiva y leal con el país que ha tenido el sector empresarial y también los sindicatos en la concertación social. Europa tenía también una encrucijada. O era Europa o definitivamente el proyecto no era Europa. El rescate que ha hecho Europa de sí misma, manteniendo solidariamente el endeudamiento y los planes de futuro que esperemos que a la mayor brevedad posible estén activos, como ayer ponía de manifiesto de parte de nuestro país la vicepresidenta segunda y ministra de Asuntos Económicos, forma parte también de una situación inédita. El volumen de fondos, que en dos formatos diferentes, como ustedes bien saben, tengo un auditorio particularmente avezado en la materia, tienen que servirnos en nuestro país para, cualquiera lo diría, acometer algunas reformas estructurales para las que nunca pensamos que por esta vía tan dolorosa de atravesar una pandemia pudiéramos tener recursos para hacerla. Somos un Gobierno, evidentemente, que acertando o equivocando, estamos dispuestos a acometer reformas que España lleva necesitando desde hace mucho tiempo. El compromiso del Gobierno y las exigencias de los propios planes y de los fondos europeos es, una vez que Europa decide algo que pareciera que nunca iba a decidir, tiene que servirnos para poner a Europa en posición de competitividad importante. Tenemos un gran compromiso de sostener la economía con la igualdad. Ayer lo decía muy bien el presidente Biden. La mejor manera de sostener la fortaleza de la propia democracia es hacer políticas de igualdad, con un giro que el propio concepto de igualdad ha dado sobre sí mismo extraordinariamente interesante, que tiene que ver no solo con la equidad, sino con muchos temas de medio y de largo plazo, como es la sostenibilidad medioambiental del planeta, que requieren un gran esfuerzo ético también por parte de todos nosotros. No se trata de repartir fondos, no se trata de tener fondos, se trata de tener fondos con proyectos, con objetivos, con metas muy determinados, muy exigentes, que van a requerir una gran participación de lo público, de lo privado y de la estructura territorial de nuestro país. Así que tenemos la oportunidad, que ha venido tristemente, pero que la tenemos que transformar en nada relativo a la tristeza, sino con el entusiasmo capaz de mover a todo nuestro sistema económico, a todas nuestras pequeñas y medianas empresas que tienen que entrar en la gran revolución a la que nos está llevando la digitalización, las nuevas tecnologías. Yo quiero decirlo, salvando la tristeza enorme de las vidas que hemos perdido, que esta crisis no nos puede paralizar. Esta crisis nos tiene que motivar absolutamente a todos. A los veteranos porque saben lo suficiente como para recordarnos qué cosas pueden volver a ocurrir. A los más jóvenes porque tienen todo el derecho del mundo a la innovación que tanto necesitamos. Y al Gobierno a estar vigilante en esos espacios públicos y privados donde pretendemos, como el plan dice, hacer transiciones, recuperaciones, porque la resiliencia, la capacidad de resistir, esa ya la han hecho los ciudadanos, dándonos una inmensa lección. Espero otros 35 años,
y otros 35 por la importancia que tenéis en la información económica, y por esa razón, en nombre del Gobierno, yo os quería felicitar. Gracias. Bueno, pues ya lo acaban de escuchar. Una palabra sin duda ha sido la más repetida a lo largo de toda la jornada. Una oportunidad histórica, como decía la vicepresidenta, es la que tenemos frente a nosotros. Muchísimas gracias, vicepresidenta primera del Gobierno. Gracias también a todos nuestros ponentes, patrocinadores, colaboradores y, por supuesto, a ustedes, todas las personas que nos han acompañado aquí y los que se encuentran al otro lado de la pantalla. Agradecimiento también muy especial a todo ese equipazo de Expansión que han hecho posible que hoy estemos aquí celebrando vuestros 35 años de vida. Querida directora, toda la familia Expansión, muchísimas felicidades y a seguir trabajando. Cuídense y mucho. Muchísimas gracias.